Y falta Carlito. Y bueno, ya para terminar las actividades académicas del día de hoy, todo pastel tiene una cereza y ahorita vamos a ver la cereza del pastel con la plática que nos va a impartir el doctor Carlos Gutiérrez Cirlos. El doctor Gutiérrez Cirlos es internista, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Él es un apasionado y experto en tecnologías disruptivas, específicamente inteligencia artificial y los chatbots, ¿no? El chat GPT, que ahorita tienen mucha boga en muchas áreas de la ciencia y la medicina no es la excepción. Hace pocas semanas, junto con el doctor Cirlos, organizamos aquí en la academia un evento precisamente de tecnologías disruptivas. Y en los siguientes minutos, la cereza del pastel de este día de pláticas, el doctor Carlos Gutiérrez Cirlos nos va a hablar del cambio climático desde la perspectiva de las tecnologías disruptivas. Así que bienvenido, doctor Gutiérrez Cirlos, y adelante. Doctor Raúl Carrillo Esper, muchísimas gracias, y doctor Juan Garza Ramos, gracias por la invitación y felicidades por organizar un evento tan importante en un punto en el que prácticamente hay que ser muy claros. La causa del calentamiento global somos todos los seres humanos, somos la humanidad en general. Aquí sí es válido hablar con el plural de todo lo que hemos hecho para llegar a este punto. No podemos, ninguna de las pláticas que me han precedido, y esta tampoco lo puede ser, no podemos ser, tristemente, no podemos ser optimistas, porque ya estamos en un punto prácticamente de no retorno. Si seguimos con las actividades de quema de combustibles fósiles, como sigue hasta el momento, poder reducir la temperatura a los límites que se solicitó en los acuerdos de París en 2015, se llevaría unos 150 años. Y eso porque se terminarían los combustibles fósiles, no porque se invirtiera correctamente en energías limpias. Entonces, ninguna de las pláticas ha mostrado un panorama optimista y tampoco es la idea de esta plática pensar que las nuevas inteligencias aumentadas, llamadas también inteligencias artificiales, las nuevas tecnologías, también llamadas tecnologías disruptivas o innovadoras, van a modificar radicalmente nuestra conducta. Son armas que nos pueden ayudar para detectar eventos que influyen de manera determinante en el calentamiento global, pero mientras no cambiemos radicalmente nuestra conducta y dejemos de ir hacia el caos, no por ello el libro de Carl Sagan se llama, y la serie de televisión que todos vimos, se llama Cosmos, no se llama Caos. Tristemente vamos sin ninguna forma de detenernos hasta el día de hoy hacia el caos. Entonces, el cambio, sirva esta plática como un breve resumen de lo que se ha platicado en estos 2 días y continuará mañana. Comentaba ayer el doctor Juan Ramón de la Fuente, que bueno, le había faltado incluir este último evento catastrófico por el paso del ciclón Daniel y la ruptura de las 2 presas en la ciudad de Derna, en Libia, esto apenas en agosto de 2023. Cayó una cantidad de lluvia en estos días a finales de agosto que no era esperada ni siquiera en un año. Evidentemente se rompieron las presas que utilizaban para diversos fines y esto visto en una imagen de satélite pues muestra no nada más cómo pasó el agua y destrozó todos los puentes que unían varias partes de la ciudad, sino que todo quedó anegado con lodo, causando al menos 10,000 muertos y más de 10,000 desaparecidos al día de hoy, y sus cadáveres flotan en el Mediterráneo, en los yates entre los yates de los millonarios. Entonces, el cambio climático
como ya lo hemos visto en estos 2 días, es la modificación a largo plazo de los patrones del clima de la Tierra por la acumulación de diversos gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, entre muchos otros, pero fundamentalmente está dado por el daño por el hombre, es un daño antropogénico a la biosfera, por la quema de combustibles fósiles, por la deforestación, por una agricultura mal programada, la industrialización anárquica y deficiente y una contaminación del agua, de los mantos freáticos, del agua dulce y del mar, que ya no tiene tampoco solución. Como ya se comentó, las islas de plástico que hay en el mar y que prácticamente se puede caminar en ellas y que muchos las llaman como un continente más y que matan especies a todo nivel, desde las que no podemos ver hasta grandes especies, y que ese mismo plástico en forma de microplásticos se incorpora a nuestra circulación y tiene efectos deletéreos probablemente relacionados con multitud de enfermedades, entre ellas el cáncer. El agua que se vende, que supuestamente es agua pura, está también contaminada por microplásticos. Bueno, todo esto es irreversible. Dirán los negacionistas que esta foto de un oso polar desnutrido porque ya no está en su ambiente y ya no puede cazar focas es una creación, pero no, es real. Este aumento de la temperatura global, con el derretimiento de los glaciares y casquetes polares, con el aumento del nivel del mar, con eventos climáticos extremos intensos y antes raros como huracanes, ciclones, incendios forestales y sequía, provoca además, como atinadamente lo dijo ayer el doctor Sarucán, un cambio en la migración de animales, desaparición de miles de especies todos los días y una disminución de la biodiversidad en todo el mundo. Los acuerdos de París en el 2015 fueron enumerados y suscritos por primera vez en la cumbre sobre el clima en México, previa a la de París, con la participación de China y los Estados Unidos. La finalidad es muy clara: mantener los niveles de temperatura muy por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales y que esta tendencia no supere los 1.5 grados Celsius. Y esto debe lograrse una vez que se impida continuar con la producción de gases de efecto invernadero y que esto llegue a un punto máximo lo más pronto posible, cosa que todavía no hemos logrado. Seguimos con una tendencia hacia arriba en la producción de gases de efecto invernadero. Si no se alcanzara el objetivo de estos acuerdos de París, la mayor parte de las especies del planeta desaparecerían, al igual que los ecosistemas tal y como los hemos conocido. Y la temperatura de la Tierra, como ya nos lo mostraron también en diversas imágenes, en diversos gráficos, tiende a aumentar. Este verano, el récord de temperaturas se alcanzó en el 16 de junio de 2023, y como pueden ver esto está actualizado al día de hoy, en un grupo que sigue el clima desde los años desde 1990, de los años 90, la tendencia del clima durante todo este año es a aumentar, y prácticamente en septiembre, cuando ya debería empezar a disminuir, continúa en aumento. Ya no hay una tendencia a que disminuya. Y otro punto importante que también se dijo el día de hoy: para que haya vida, el planeta debe tener una temperatura promedio de 15 grados Celsius. Ya no estamos en esa temperatura promedio, ya nos fuimos para arriba. Y el otro punto importante para recordar es que sí, los países que somos parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico contribuimos con aproximadamente el 70-75% de los contaminantes y de los gases de efecto invernadero.
Sin embargo, China y Estados Unidos prácticamente contribuyen con el 40%, y esto lo veremos más adelante también con la cantidad de plantas de energía eléctrica que utilizan combustibles fósiles. La mayoría están en estos países y en la India. Entonces, ¿pueden las inteligencias artificiales colaborar con la humanidad si son parte hacia un futuro sostenible? Las tecnologías innovadoras, la más en boga actualmente es la inteligencia aumentada o inteligencia artificial, con el ChatGPT como uno de sus más importantes representantes, y que ha sido una de las tecnologías disruptivas que ha sido adoptada con mayor velocidad por gran parte de la humanidad en un corto periodo de tiempo, y tienen un alto potencial para ayudar a la humanidad, para ayudarnos con información acerca del clima, con demostrar, sin que sucedan, los efectos de fenómenos extremos, para que la población entienda qué es lo que le podría pasar con un fenómeno extremo, como un huracán, y, por ejemplo, medir la presencia de carbono en las centrales eléctricas. Entonces, una tecnología innovadora o disruptiva es, como lo fue en su momento el teléfono, la televisión, en los últimos años el poder ver películas sin rentarlas en casa, como Netflix, como el teléfono celular, y estas nuevas tecnologías rompen lo cotidiano y nos ayudan a ver problemas, a resolverlos de manera diferente, quizá más eficiente, quizá más rápida y con un análisis mejor de la información que el que podría hacer una sola persona o un grupo de personas. Repito, una de ellas es la inteligencia artificial o el ChatGPT, en una de sus modalidades. Otra es el blockchain con las criptomonedas y darle seguridad a las monedas que tienen un respaldo, las computadoras cuánticas, el Internet de las cosas, el metaverso, del cual hablamos hace unos meses, las realidades aumentadas. Las energías renovables por sí mismas son también tecnologías innovadoras, y las nuevas redes de Internet 5G y 6G. Entonces, la inteligencia artificial y el ChatGPT pueden tener un papel crucial en la comprensión del cambio climático y de la proyección de escenarios por la velocidad del análisis de datos y su interpretación, porque si la población tiene acceso a esta información, se le puede comunicar el riesgo al que están sometidas, puede respaldar a personas, a sociedad, a gobiernos, al mundo en la toma de decisiones, y puede dar también escenarios reales en realidades aumentadas, en realidades simuladas como el metaverso, dar escenarios reales del cambio climático en donde la persona vea lo que puede suceder, pues tristemente ya en unos años. Entonces veremos algunos de estos ejemplos. En cuanto a predicción y seguimiento del clima, IBM Watson, The Weather Company, AccuWeather, entre varias compañías en el mundo, utilizan modelos de inteligencia artificial para predecir el clima. Esto no quiere decir que seamos malos prediciendo el clima. De hecho, las herramientas de predicción del clima con las que contamos son extraordinariamente buenas, ¿no? Pero bueno, el uso de modelos de inteligencia artificial y predicción del clima puede ayudar también a predecir fenómenos extremos, a alertar a poblaciones, inclusive a modificar, como veremos también más adelante, el tipo de cultivo que se va a llevar a cabo en un área, si el clima no lo va a favorecer o si se necesita cultivar antes o después. Tristemente, como todas estas tecnologías, y todas dependen de esto, pues de una buena conectividad, de acceso a redes y de que la gente tenga recursos disponibles para tener acceso a estos medios de información. Como les había dicho, la simulación de escenarios futuros puede hacerse en el metaverso, y las limitaciones es que los modelos podrían no ser tan reales como uno creería que lo podrían ser, la falta de datos,
y que estas inteligencias y estas tecnologías están alimentadas por información generada por los humanos. Luego, entonces, tienen también esos sesgos, como lo diré más adelante. La segunda es optimizar energía. El boom de los edificios inteligentes, de los edificios verdes, es algo que podría haber ayudado si se hubiera hecho antes. El dato no puedo decir si es cierto completamente, pero la mayoría de la energía eléctrica que se consume en el mundo se utiliza para enfriar oficinas. Entonces, si pudiéramos tener edificios en donde se regulara de acuerdo con la cantidad de personas, o si no hay personas, la calefacción, la refrigeración y la iluminación, pues este edificio obviamente tendría una huella de carbono mucho menor que la de los edificios y las casas actuales. Una de estas herramientas se llama Carbon Tracker y lo que dice también es muy claro. Ellos miden la cantidad de emisiones de aproximadamente 5,000 centrales eléctricas en el mundo. Para 7 años, si seguimos igual, es decir, produciendo esta cantidad de dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera, 7 años es el 2030, la temperatura se va a incrementar 1.5 grados Celsius. Esto ya es un hecho. No vamos a modificar nuestra tendencia de consumo de combustibles fósiles de aquí a 7 años. O sea, de aquí a 7 años, esto es un hecho. De aquí a 14 años, si seguimos con el mismo ritmo de consumo de combustibles fósiles, la temperatura subirá a 1.7 grados Celsius. Y de aquí a 21 años, o sea, en el 2050 y tantos, estaremos en el punto de 2 grados Celsius, con las consecuencias que ya todos hemos visto en las pláticas previas. Entonces, ¿cuál es la propuesta aquí? Es una propuesta muy interesante y que es cobrar un impuesto a las empresas y a los países que utilizan energías no renovables y que ese impuesto sea utilizado para que los países que sufren las consecuencias o que sufrimos las consecuencias del calentamiento global, lo podamos invertir en energías verdes. Nuevamente lo que decía al principio, Estados Unidos, centrales eléctricas que emplean carbón. Digo, todos estamos muy molestos porque tristemente retrocedimos en energías verdes, al cambio de gobierno, porque sí había un plan bien establecido que iba en concordancia con los acuerdos de París para que en el 2025 disminuyera de manera importante el uso de combustibles fósiles en México y se invirtiera en energías verdes. Tristemente estamos contaminando con combustóleo, que es uno de los combustibles fósiles que más contaminan la atmósfera. Y sí es cierto, tenemos pocos centrales eléctricas comparadas con Estados Unidos, con China y con la India, que emplean carbón, pero contaminamos. Entonces, la creación y la exigencia a los países, ok, ¿quieres seguir contaminando? Bueno, pero te vamos a cobrar un impuesto para que los países que sufren las consecuencias de tu exagerado consumo de combustibles fósiles puedan invertir en energías renovables, porque tampoco es barato. Otra de las herramientas que podría ayudar es la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales o aumentadas, es lograr una agricultura sostenible. Ayudar a gestionar recursos, a modificar el tipo de cultivo por el clima que se presente o por el clima que se prediga, optimizar la producción agrícola en cuanto al uso de pesticidas, fertilizantes y agua, reducir el impacto
ambiental de los grandes cultivos. Hay infinidad de aplicaciones también desarrolladas, particularmente en Europa. Una de ellas es FarmBeats, la otra es Agvolution. Y por ejemplo, Agvolution lo que vende a los agricultores es un sensor que se pone en el campo de cultivo, y el agricultor o los agricultores tienen información en tiempo real de la humedad, del clima, de la presión barométrica, de si va a llover o no, y con eso pueden saber cuánto fertilizante van a utilizar, el momento adecuado de las cosechas, etc. Esto evidentemente pues es caro también, ¿no? Y no cualquier país tiene acceso a ello. Otro de los puntos con lo que las tecnologías innovadoras pueden ayudar es a la conservación de la biodiversidad. Hemos escuchado la modificación del patrón de migración de muchas especies por el cambio climático o la desaparición de estas. Ejemplo que vemos en nuestro país es cómo prácticamente la migración de la mariposa monarca desde Canadá hasta los bosques del Estado de México y Michoacán ha disminuido casi a ser el 10% de lo que originalmente era. Y bueno, si uno identifica y da seguimiento a especies en peligro de extinción y protege los ecosistemas frágiles, hay herramientas que se han instalado en el Amazonas, por ejemplo, para detectar la tala ilegal, y de acuerdo con el patrón de sonidos, inmediatamente se trata de resolver el problema, al igual que los incendios provocados, o la caza ilegal de especies, sobre todo las que están en peligro de extinción, al detectar patrones de movimientos anormales, cuando son perseguidas o cuando son cazadas, de estas especies en peligro. Otra triste realidad, ¿no? En México, en los últimos 5 años, protectores de bosques y de la tala ilegal en el país han sido asesinados y nadie ha resuelto, como la mayoría de los problemas de justicia en México, este grave problema. Otra forma que estas inteligencias artificiales podrían ayudar es demostrar en un ambiente de realidad aumentada el efecto de los fenómenos extremos. Hay un instrumento que se llama MILA, que por sus siglas en inglés es un instrumento de algoritmos de aprendizaje en Montreal, que lo que hace es analizar todas las variables y presentar algo que se llama redes generativas antagónicas, es decir, dar una imagen de un evento extremo y que la gente pueda ver el daño de sus casas por el incremento del nivel del mar, o que tendrían que migrar de esos lugares. Analiza eventos extremos y una de sus ventajas es que trata de involucrar a las comunidades. Y otro instrumento que todos pueden o podemos consultar todos los días es este reloj del cambio climático. Aquí abajo está la página, es cuestión de abrirla, no cambia, o sea, sí cambia, pero para mal. Y este reloj del cambio climático lo que claramente dice es que como estamos, con el uso de energías no renovables como estamos, con bajo compromiso y baja velocidad de acción, estamos en el 2023 y ya estamos en el punto en que se va a disparar la temperatura y que las emisiones siguen prácticamente igual y no bajan hasta que se acaben los combustibles fósiles, no hasta que cambiemos de actitud. Entonces, ¿cuánto nos queda para llegar a este punto de no inflexión? 5 años, 300 días. Como todo, queremos o quisiéramos pensar que las inteligencias aumentadas y las tecnologías innovadoras son siempre ventajosas, pero pues tienen limitaciones, ¿no? Una limitación es esta comprensión que hemos tenido estos 2 días y mañana continuará, de fenómenos científicos complejos relacionados con el cambio climático.
La otra es entender este contexto de que es una situación que afecta al mundo, no afecta a una región, no afecta a un país, no afecta solo a las costas, nos afecta a todos. Como lo hemos visto en medicina y en razonamiento clínico, las respuestas que puede dar el chat GPT tienen sesgos. Esos sesgos son porque nosotros alimentamos a las inteligencias artificiales con información que tiene sesgos. Y no se puede negar que la empatía, la ética, pues son cosas naturalmente humanas, y finalmente la falta de experiencia para analizar estos fenómenos. Serían las limitaciones de todas estas tecnologías disruptivas. Me atreví a poner esta imagen generada por inteligencia artificial que salió el día de hoy en el periódico español El País, en donde hablan de cómo las inteligencias artificiales son capaces de generar imágenes que no son reales, pero que lo parecen. Esta quisiéramos que fuera real. Donald Trump, capturado por la policía, finalmente es un criminal, ¿no? O sea, él instigó la toma del Capitolio. Y uno de los graves problemas del Acuerdo de París es que es un acuerdo relativamente soft. ¿Por qué soft? Porque cuando sube gente negacionista del cambio climático y lo apoya prácticamente el 50% de norteamericanos, que son casi 150 o 170 millones de personas, y tienen el poder, lo mismo que pasó con Bolsonaro, se salen del Acuerdo de París y siguen con su inversión en combustibles no renovables y no invierten en energías renovables. Entonces, el mes de julio de 2023 fue el más cálido. Los cambios en el clima van a una velocidad mayor de la que queremos creer. Como dijeron muchos ecologistas en el año 2000, a ver, les estamos avisando que este cambio es para dentro de 30 años, pero eso lo dijeron en el año 2000. 30 años, nos faltan 7. Por eso el reloj del cambio climático es bastante preciso. Todos estos gases de efecto invernadero tienen efectos en la sociedad, en la economía y en la política, y nuestras medidas deben de ser más ambiciosas. Con efectos en el agua, en el transporte, en la salud, en la forma en que viajamos. Y deberíamos negar a los negacionistas. O sea, el darle voz, que le den poder a estos sujetos, que les den la libertad de salirse del Acuerdo de París, es uno de los problemas del Acuerdo de París. Esta semana inició la Asamblea Anual de las Naciones Unidas y el tema más importante de la Asamblea es el cambio climático. No es la guerra de Ucrania y Rusia, no es el narcotráfico, no, es el cambio climático. Y en la ceremonia de apertura, Antonio Guterres dijo: el colapso climático ha comenzado. Punto. O sea, no es, va a ser dentro de... No, ya comenzó, ya está aquí. Y seguimos sin hacer algo para que haya un cambio radical. Otra idea que me pareció brillantísima fue de la encargada del despacho de economía del gobierno de Colombia, que en una entrevista dijo: perdónenos deuda. Todo lo que nos perdonen de deuda externa a los países pobres, lo vamos a invertir en energías renovables. Vamos a llegar a esa transacción. Pagamos menos deuda e invertimos más en energías verdes. Nadie la oye, ¿no? Y nuestra otra esperanza son las personas jóvenes, ¿no? Entonces,
También hace unas semanas, 6 jóvenes portugueses afectados por los incendios en Portugal en 2015 sientan en el banquillo de la justicia climática a 32 países. Nos preocupa nuestro futuro y es el futuro que tristemente les vamos a dejar. Entonces, las conclusiones que yo podría decir en las siguientes 2 imágenes son: debemos alcanzar consensos internacionales sin leyes soft. Tristemente, el Acuerdo de París es un acuerdo soft, en donde si llega un negacionista, se sale del Acuerdo de París. Necesitamos leyes vinculantes para todo el mundo. Necesitamos adoptar rápidamente modelos de economía verde. Debe permear en toda la sociedad que tenemos derecho a la justicia climática, derecho a la vida, respeto a la vida privada y al bien común, y evitar las discriminaciones injustas. ¿Qué es una discriminación injusta? Que porque China, Estados Unidos y la India utilizan combustibles no fósiles, yo tenga que invertir en energías limpias. Sin duda, los modelos de inteligencias aumentadas pueden ayudar a disminuir el calentamiento global. Evidentemente no son la panacea. Y lo importante es que se deben tomar decisiones políticas y sociales que pongan al servicio de las soluciones climáticas a las nuevas tecnologías, no al revés. Y concluyo con esto que todos hemos mencionado de alguna u otra manera, se menciona en la invitación a estas pláticas, que fue lo que dijo Carl Sagan en 1994 y que es nuestro planeta, ¿no? Un pálido punto azul. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Ahí está el pálido punto azul, ¿no? Tomado por la sonda Voyager 1. Él, como astrónomo, decía, ¿no? Para mí subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros y de preservar, cosa que no hacemos, y apreciar, cosa que no hacemos, el pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido. Pensamos que el mundo va a durar toda la vida, si ni siquiera nosotros duramos toda la vida, y nadie va a llegar a rescatarnos. Nosotros tenemos que implantar las acciones para salvarnos. Muchas gracias. Muchas gracias.